Quedan 12 días. No lo está cubriendo ningún noticiero. No hay ningún comunicado oficial. No hay ninguna señal visible en los anaqueles de tu Walmart, de tu Aurrerá, de tu Chedraui más cercano. Todo se ve normal. Todo se ve surtido. Todo se ve bien. Eso es exactamente lo que hace que esto sea diferente a cualquier otra alerta que hayas escuchado. Lo que está pasando no llega con anuncio. Llega despacio, en silencio, anaquel por anaquel, producto por producto, hasta que un día llegas a la tienda y simplemente ya no está, y el precio del que sí está es el doble de lo que era el mes pasado. Hay 12 productos específicos que antes del 1 de junio van a ser significativamente más difíciles de conseguir, más caros de comprar, o en algunos casos simplemente van a dejar de estar disponibles en el formato que hoy todavía puedes encontrar. No son los 12 que te imaginas. Uno de ellos lo compras cada semana sin pensar. Otro nunca lo has considerado y resulta ser el que más va a escasear. Otro ha subido ya más del 80% de precio en 24 meses y la tendencia no está frenando. Aquí está lo que la mayoría no sabe. En México, la cadena de suministro de alimentos procesados opera con inventarios de entre 3 y 6 semanas en promedio. Eso significa que las disrupciones que están ocurriendo hoy en origen, en producción, en importación, en empaque, no se ven en los anaqueles de inmediato. Se ven 3 a 6 semanas después. Para cuando el anaquel está vacío, la disrupción lleva semanas en marcha. La gente que actúa cuando el anaquel ya está vacío no tiene opciones. La gente que actúa cuando todavía se ve normal tiene todas las opciones del mundo. Uno de estos 12 productos tiene una disrupción de suministro activa que lleva ya 8 semanas sin resolución visible. Otro depende en un 90% de importaciones que están siendo afectadas directamente por el tipo de cambio y por aranceles que entraron en vigor en los últimos 90 días. Al final de este video vas a saber los 12, la razón real y documentada detrás de cada uno y qué hacer antes del 1 de junio. Vamos. Número 12. Aceite vegetal en presentación de 3 litros o más. Empecemos con el que tiene los números más claros porque una vez que los ves, el caso se sostiene solo. Hace 24 meses, un litro de aceite vegetal Nutrioli o La Gloria en Walmart costaba alrededor de 28 pesos. Hoy ese mismo litro está entre 52 y 68 pesos, dependiendo de la tienda y de la semana. Eso es más del doble en 2 años. Pero el precio no es ni siquiera el problema principal. La presentación de 3 litros, que era la más conveniente y la mejor en costo por mililitro, está desapareciendo de anaqueles de forma inconsistente en múltiples cadenas del país, no en todas las tiendas, no todos los días, pero con una frecuencia que ya no es anecdótica. Hay sucursales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde la presentación de 3 litros ha estado ausente por periodos de 2 a 3 semanas consecutivas sin reposición. Las causas son estructurales y ninguna tiene resolución cercana. Ucrania era históricamente uno de los mayores exportadores mundiales de aceite de girasol. Esa cadena de suministro lleva más de 2 años severamente disrumpida. El aceite de palma enfrenta restricciones de producción en países clave de Asia. Los precios del aceite de soya han subido junto con los costos globales de los granos. Y en México hay un factor adicional que casi nadie está monitoreando. El encarecimiento del PET, el plástico usado para fabricar las botellas, está presionando los costos de empaque hacia arriba de forma significativa. Cuando los márgenes se aprietan, las empresas reducen primero las presentaciones de mayor volumen porque requieren más material de empaque por unidad. La presentación de 3 litros es la primera que se recorta. La razón nutricional para tener esto bien surtido es inapelable. La grasa dietética no es opcional. El cuerpo la necesita para absorber las vitaminas A, D, E y K, para la producción hormonal y para la función neurológica sostenida. La mayoría de los básicos de despensa, arroz, frijoles, avena, verduras enlatadas, contienen casi 0 grasa. Una despensa construida alrededor de esos básicos sin una fuente adecuada de grasa produce deficiencias nutricionales documentadas en semanas, no en meses. Fatiga, niebla mental, inmunidad reducida. Eso no es teoría, es fisiología básica. Antes del 1 de junio, compra al menos 4 litros. Guárdalos en lugar fresco y oscuro. Sin abrir duran entre 1 y 2 años. Y si encuentras la presentación de 3 litros, compra 2. No porque vayas a necesitarlos mañana, sino porque el precio de mañana ya no va a ser el de hoy.
El siguiente producto muestra qué pasa cuando la disrupción no viene de cadenas de suministro globales, sino de la decisión de una sola empresa de priorizar sus productos más rentables sobre los que menos margen dejan. Número 11. Leche evaporada en lata de tapa fácil. Este es el que más sorprende a la gente cuando lo ven en esta lista, porque parece imposible que algo tan básico y tan barato pueda estar desapareciendo. Pero el seguimiento de inventarios en múltiples regiones del país durante los últimos 4 meses muestra una secuencia que se repite sin excepción. Anaqueles que hace 6 meses tenían filas completas y bien apiladas, aparecen hoy parcialmente vacíos o completamente sin producto. Las etiquetas de sin existencia han aparecido y desaparecido en múltiples ubicaciones de diferentes cadenas, lo que indica que las tiendas han dejado de esperar reposición regular. La razón es específica y documentable. Cuando una planta procesadora de lácteos opera bajo presión, por escasez de personal, por costos de insumos en aumento, por mantenimiento diferido, la capacidad disponible se asigna primero a los productos de mayor margen. La leche fresca y el queso generan significativamente más ingreso por litro procesado que los productos de larga duración. La leche evaporada, y especialmente el formato de tapa fácil, que requiere pasos de manufactura adicionales, va al final de la fila de producción. Los ciclos se vuelven menos frecuentes. Los volúmenes de embarque se reducen y los anaqueles se adelgazan sin que nadie haga ningún anuncio. El detalle de la tapa fácil no es trivial. En cualquier situación donde la cocina no esté plenamente operativa, una evacuación, un apagón prolongado, cualquier disrupción de rutina, poder abrir una lata sin necesitar un abrelatas por separado, es una ventaja práctica concreta. Suena trivial ahorita. No va a sonar trivial cuando lo necesites y no lo tengas. La leche evaporada reconstituida con agua es un sustituto casi idéntico de la leche fresca en la mayoría de las aplicaciones culinarias. Una taza entrega aproximadamente 16 gramos de proteína en forma más concentrada que la leche regular. Para hogares con niños o adultos mayores que dependen de los lácteos diariamente, tener este producto bien surtido antes del 1 de junio es una decisión que vale mucho más de lo que cuesta. Número 10. Sardinas y macarela en lata. Los números de este producto son los más contundentes de toda la lista. Hace 3 años, una lata de sardinas en salsa de tomate de buena calidad en México costaba entre 12 y 15 pesos. Hoy esa misma lata está entre 22 y 30 pesos en la mayoría de los supermercados. Eso es un aumento de entre 80 y 100% en 3 años. Y ese no es ni siquiera el problema más urgente. La disponibilidad se ha vuelto inconsistente de forma creciente. Varias pesquerías internacionales han reducido formalmente sus cuotas de captura de sardina y macarela en respuesta directa a la reducción de poblaciones de peces y a cambios en temperatura oceánica que están modificando los patrones de migración y reproducción de estas especies. Cuando las cuotas caen, la oferta global se contrae. Cuando la oferta se contrae y la demanda se mantiene, los precios suben y la disponibilidad se vuelve impredecible. Ese ciclo está completamente en marcha, y las condiciones oceánicas detrás de él no se van a revertir en ningún plazo que importe para tu alacena. La razón para tener sardinas bien surtidas no es solo de precio. Una sola lata entrega proteína de alta calidad, grasa dietética significativa y ácidos grasos omega 3 en concentraciones que superan a muchos suplementos de aceite de pescado. En un periodo donde el pescado fresco no está disponible, esa combinación es genuinamente difícil de replicar con cualquier otra fuente de larga duración. Compra 24 latas antes del 1 de junio. A precio actual, esos son menos de 600 pesos. A precio de julio o agosto, ese mismo inventario va a costarte considerablemente más. Número 9. Levadura comercial sellada al vacío. Este es el producto de esta lista con la brecha más grande entre lo que la gente sabe que existe y lo que la gente realmente compra. La levadura en sobres individuales de retail la conoce todo el mundo. La levadura comercial sellada al vacío en bloques de medio kilo o 1 kilo la conoce una fracción muy pequeña de la población, aunque está disponible en tiendas de materias primas para panadería, en prácticamente todas las ciudades del país. La diferencia entre los dos formatos no es marginal. Un sobre de levadura de retail guardado a temperatura ambiente dura entre 4 y 6 meses, refrigerado alrededor de 1 año, congelado cerca de 2 años. Un bloque de levadura comercial sellado al vacío guardado en congelador mantiene su viabilidad completa por 5 años o más, sin pérdida de calidad. Cada bloque equivale a más de 100 sobres individuales, a una fracción del costo por unidad.
La situación actual de la levadura en México es la de un desajuste estructural entre oferta y demanda que lleva más de un año en desarrollo. Cuando el hábito de hornear en casa explotó en 2020, los fabricantes escalaron producción. Cuando esa ola bajó, volvieron a reducir capacidad, pero el hábito de hornear en casa no desapareció completamente. Una parte significativa de las personas que empezaron en 2020 siguieron haciéndolo. La demanda base hoy es considerablemente más alta que en 2019, pero la capacidad de producción volvió a niveles previos a 2020. Los números no cuadran y varios encargados de abastecimiento de supermercados han descrito la levadura como un producto en lista de vigilancia interna. Sin levadura viable, la capacidad de hacer pan desde cero desaparece. Y a diferencia de casi todo lo demás en esta lista, no hay sustituto real. Busca la versión comercial sellada al vacío antes del 1 de junio. Guárdala en el congelador. Y tendrás 5 años de capacidad de horneado garantizada por una inversión de menos de 120 pesos. Número 8. Frijoles secos en costal de 5 kilos. Todos los tienen. Casi nadie los tiene en la cantidad correcta ni guardados de la forma correcta. Y hay algo que está pasando con el precio del frijol en México que merece atención específica. El frijol es uno de los alimentos más sensibles al clima en la agricultura mexicana. Los principales estados productores, Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua, han enfrentado condiciones de sequía intermitente en los últimos 2 ciclos agrícolas, que han reducido los rendimientos por hectárea de forma significativa. Cuando la producción doméstica cae, México debe recurrir a importaciones para cubrir la demanda, y esas importaciones están denominadas en dólares. Cada vez que el peso se debilita frente al dólar, el precio del frijol importado en el anaquel mexicano sube de forma directa y rápida. En los últimos 18 meses, el precio del kilo de frijol negro y bayo en los principales supermercados del país ha subido entre 30 y 50%, dependiendo de la variedad y la región. Esa tendencia no está revirtiéndose. Los factores climáticos que la impulsan son estructurales. El tipo de cambio es impredecible y la demanda de frijol en México no va a bajar. Un costal de 5 kilos de frijol negro o bayo, guardado correctamente en recipiente hermético, con sílica gel, dura entre 4 y 5 años sin perder sus propiedades. A precio actual de mercado, ese costal cuesta entre 110 y 190 pesos, dependiendo de dónde lo compres. Ese mismo costal en 6 meses va a costar entre 20 y 40% más si la tendencia continúa. Comprarlo antes del 1 de junio no es pánico, es aritmética. Número 7. Pasta de jitomate y jitomate enlatado. Este es el producto de esta lista con la disrupción de suministro más antigua y más ignorada. El seguimiento de inventarios en tiendas de varias regiones del país muestra pedidos atrasados de 6 semanas o más en algunos distribuidores, embarques parciales que se agotan en horas de llegar a anaquel e instrucciones internas en algunas cadenas de no esperar niveles normales de inventario por meses. La causa es geográfica y está bien documentada. La gran mayoría de la producción de jitomate para procesamiento industrial en México, lo que se convierte en pasta, puré y jitomate enlatado, proviene de unas pocas regiones específicas, principalmente Sinaloa y Sonora. Cuando esas regiones enfrentan problemas de agua, de costos operativos o de disponibilidad de mano de obra, no hay respaldo doméstico real. No hay procesadoras en otras regiones del país que puedan absorber el faltante porque no existen a la escala necesaria. Y hay un problema adicional de empaque que está haciendo todo más caro. El acero y el aluminio para fabricar latas han subido de precio de forma sustancial en los últimos 2 años. Cuando los márgenes se aprietan, las empresas priorizan los productos de mayor margen y recortan los de menor margen. Las latas pequeñas de pasta de jitomate tienen margen bajo. Son de los primeros productos en ser recortados cuando la capacidad está limitada. La pasta de jitomate no es un condimento optativo en la cocina mexicana. Es el ingrediente que convierte el arroz en guiso, los frijoles en caldillo y la pasta en una comida que la familia reconoce y quiere comer. Antes del 1 de junio, compra al menos 24 latas. A menos de 20 pesos por lata, esos son menos de 480 pesos. Son meses de sabor y variedad garantizados. Número 6. Consomé en polvo en bote grande. El problema específico con este producto no es el precio, aunque también ha subido. El problema es el formato. Los botes de 400 gramos o más, los únicos que tienen sentido para construir una reserva real, están mostrando faltantes en tiendas de bodega que los tenían de forma confiable hace apenas 6 meses.
Las cajitas pequeñas de supermercado siguen disponibles, pero para cualquier uso más allá del consumo inmediato, no son la opción práctica. Un bote de consomé Knorr Suiza de 400 gramos tiene entre 80 y 100 porciones a menos de 70 centavos cada una. El mismo volumen de caldo de pollo en lata costaría entre 1,400 y 2,000 pesos. La diferencia de costo es de 40 veces y el resultado en la cocina es prácticamente idéntico. Pero el valor real del consomé no es económico, es lo que hace a todo lo demás de tu despensa. Arroz con consomé es una comida, arroz sin consomé es almidón, frijoles con consomé son un platillo, sin él son proteína insípida. La investigación sobre bienestar emocional durante restricción alimentaria es consistente en esto. La variedad de sabor es una de las intervenciones más efectivas para mantener el ánimo familiar durante periodos de dificultad. El consomé no resuelve ese problema, pero lo frena de forma significativa. Cuando encuentres el bote grande antes del 1 de junio, compra 2. No porque vayas a necesitarlos esta semana, porque en julio o agosto puede que ya no los encuentres en ese formato. Número 5. Harina de maíz Maseca en costal grande. Este producto tiene una particularidad que ningún otro en esta lista tiene. Es irreemplazable en la cocina mexicana. No hay sustituto para la masa de maíz en la tortilla, en el tamal, en el atole, en el tejate, en la gordita, en decenas de preparaciones que son parte de la identidad alimentaria de México. Y está bajo una presión de precio que lleva más de 2 años en desarrollo. México importa una parte significativa del maíz que procesa industrialmente, principalmente de Estados Unidos. Esa importación está denominada en dólares y sujeta a las condiciones del tratado comercial entre los dos países. En los últimos meses han surgido tensiones arancelarias y de política comercial entre México y Estados Unidos que están generando incertidumbre sobre los costos de importación de granos a mediano plazo. Simultáneamente, los costos de producción doméstica de maíz han subido por el encarecimiento de fertilizantes, combustible y mano de obra. El resultado ya es visible en el anaquel. Un costal de maseca de 4 kilos 800 gramos que hace 2 años costaba alrededor de 45 pesos, hoy está entre 75 y 90 pesos en la mayoría de los supermercados. Eso es un aumento de entre 60 y 100% en 24 meses, dependiendo de dónde lo compres. Un costal de maseca guardado en recipiente hermético en lugar fresco y seco dura entre 1 y 2 años sin perder sus propiedades. Antes del 1 de junio, compra al menos 2 costales. No porque vaya a escasear mañana, sino porque el precio de julio ya no va a ser el precio de hoy. Número 4. Atún en lata, en agua o aceite. Mismo análisis que las sardinas, pero con un factor adicional específico para México. El atún enlatado que se vende en el país incluye una proporción importante de producto importado o fabricado con insumos importados denominados en dólares. Eso lo hace directamente sensible al tipo de cambio. Cuando el peso se deprecia frente al dólar, el costo de producción del atún enlatado en México sube de forma casi inmediata y ese costo se transfiere al precio de anaquel en un plazo de 4 a 8 semanas. En los últimos 18 meses, el precio promedio de una lata de atún de 140 gramos en México ha subido entre 40 y 70%, dependiendo de la marca y la presentación. Una lata de Dolores o Herdez que costaba entre 12 y 14 pesos hace año y medio, hoy está entre 18 y 26 pesos en la mayoría de los puntos de venta. La razón nutricional para mantener atún bien surtido no cambia con el precio, pero el precio hace que comprar ahora sea una decisión inteligente. 2 latas de atún cubren los requerimientos proteicos diarios de un adulto. La vida útil en condiciones normales es de 3 a 5 años. 24 latas compradas antes del 1 de junio son 12 días de proteína completa garantizada a precio de hoy. Número 3. Mantequilla en lata o manteca vegetal de larga duración. La situación de suministro de este producto es la más frágil de toda la lista y la que menos cobertura está recibiendo. En México y en los Estados Unidos hay únicamente 3 productores importantes que fabrican mantequilla enlatada genuina a escala comercial, 3 empresas para abastecer toda la demanda regional. En condiciones normales, eso ya es una cadena de suministro con margen de error mínimo. Las condiciones actuales no son normales. 2 de esos 3 productores han tenido problemas operativos significativos en los últimos 6 meses. Uno experimentó un incendio en sus instalaciones que redujo sustancialmente su capacidad de producción. El segundo enfrenta una escasez de las latas de metal necesarias para empacar el producto, lo que ha ralentizado su producción a una fracción de su nivel habitual.
demanda creciente encontrándose con suministro reducido de 2 de los 3 únicos productores del mercado. Eso tiene un solo resultado posible, y está ocurriendo ahora mismo. Las tiendas de campo y agropecuarias que tenían este producto de forma confiable hace 6 meses, ahora lo reciben en cantidades menores y lo venden más rápido de lo que lo reponen. Si has pensado, aunque sea de forma casual, en probar este producto, la ventana para encontrarlo a precio razonable se está cerrando. En condiciones frescas, la mantequilla enlatada mantiene su calidad entre 5 y 10 años. Es el mismo alimento que la mantequilla de refrigerador, pero con una vida útil que se mide en años en lugar de semanas. Número 2. Miel de abeja en frasco grande de 2 kilos o más. Ya hemos hablado de la miel en otros videos del canal, pero hay algo nuevo que está ocurriendo, específicamente con el formato grande, que hace que antes del 1 de junio sea el momento de actuar. Los frascos pequeños de miel de 300 y 400 gramos siguen disponibles en prácticamente todos los supermercados del país. Los de 2 kilos o más están apareciendo con etiqueta de sin existencia, en un número creciente de sucursales de diferentes cadenas. No en todas, no siempre, pero con una frecuencia que ya no es aislada. La razón está en la convergencia de 2 presiones simultáneas. El colapso de colonias de abejas continúa reduciendo la producción doméstica, y el escrutinio regulatorio sobre miel de importación adulterada con jarabe de maíz ha aumentado significativamente en los últimos meses, lo que ha resultado en más embarques retenidos o rechazados en puertos de entrada. Oferta doméstica cayendo, canal de importación contrayéndose, demanda subiendo impulsada por mayor conciencia sobre seguridad alimentaria. Esa combinación tiene un solo resultado en el precio y en la disponibilidad del formato grande. La miel es el único alimento de esta lista que no caduca nunca en ningún sentido real del término. Comprada hoy a precio actual va a ser exactamente igual de útil en 10 años, en 20, en 50. No hay ningún otro alimento en ninguna categoría que pueda hacer esa afirmación. Antes del 1 de junio, busca el frasco más grande que encuentres. Compra 2, si puedes. No necesita refrigeración. No necesita rotación. Es la compra más eficiente en costo de vida útil que existe en el mercado de alimentos. Número 1. Arroz blanco en costal de 5 kilos o más guardado correctamente. Lo dejamos para el último porque es el que más gente subestima, precisamente porque lo conoce de toda la vida. El problema no es si tienes arroz. Casi todo el mundo tiene arroz. El problema es si lo tienes en suficiente cantidad y si lo estás guardando de la forma correcta. Y hay algo nuevo en el precio del arroz en México que hace que antes del 1 de junio sea el momento de comprar más de lo habitual. El arroz que se consume en México es en su mayoría producción doméstica de estados como Morelos, Veracruz y Campeche, pero los costos de producción han subido de forma sostenida. Fertilizantes más caros, combustible más caro, agua más escasa en algunas regiones productoras, mano de obra más cara, y el costo de empaque, el plástico de las bolsas y los costales, también ha subido con la inflación general. El resultado es que el precio del kilo de arroz en anaqueles mexicanos ha subido entre 25 y 40% en los últimos 18 meses, dependiendo de la variedad y el punto de venta. Aquí está lo que cambia todo sobre el arroz y que la mayoría de la gente no está haciendo. Arroz blanco guardado en la bolsa de plástico en que se compra tiene una vida útil real de entre 6 y 12 meses antes de que los gorgojos lleguen o de que la calidad se deteriore. Ese mismo arroz transferido a un recipiente de plástico grueso con tapa de rosca hermética, con un sobrecito de sílica gel adentro, guardado en lugar fresco y oscuro, dura entre 4 y 5 años. En cubetas de plástico selladas al vacío, puede llegar a 25 años. No es el mismo producto, es una inversión completamente diferente. Un costal de 5 kilos de arroz en Bodega Aurrerá cuesta entre 90 y 140 pesos dependiendo de la marca. Ese costal guardado correctamente es la base calórica de una familia de 4 personas por un mes completo a precio de hoy. El precio de ese mismo costal en diciembre no va a ser el de hoy. Hay algo que vale la pena decir con claridad antes de cerrar. Este video no es una predicción de colapso, no es un argumento para el almacenamiento extremo. Es una observación sobre tendencias documentadas y reales en la cadena de suministro de alimentos en México, y un argumento práctico para actuar antes del 1 de junio mientras los precios todavía son los de hoy y los anaqueles todavía tienen lo que buscas. Cada uno de estos 12 productos está bajo presión por razones específicas y documentables. Ninguna de esas razones va a resolverse antes del 1 de junio. Varias de ellas no van a resolverse en todo el año.
La gente que actúe esta semana y la siguiente va a mirar los precios de julio y agosto y va a agradecer haber comprado a precio de mayo. La gente que espere va a pagar el precio de haber esperado. El enfoque no necesita ser dramático. En tu próxima visita al súper, lleva esta lista, elige 4 productos, compra lo que puedas de cada uno. La semana siguiente, haz lo mismo con otros 4. En 3 semanas tienes los 12. Con un presupuesto normal de despensa, esa adición es casi invisible en el total de tu compra. Aceite vegetal en presentación grande, leche evaporada de tapa fácil, sardinas y macarela en lata, levadura comercial sellada al vacío, frijoles secos en costal, pasta de jitomate y jitomate enlatado, consomé en polvo en bote grande, harina de maíz, maseca en costal, atún en lata, mantequilla enlatada o manteca de larga duración, miel en frasco grande, arroz blanco en costal guardado correctamente, 12 productos. Antes del 1 de junio, mientras todavía están ahí, mientras el precio todavía es el de hoy, mientras la ventana todavía está abierta. ¿Cuál de estos 12 vas a comprar primero? Escríbelo en los comentarios, no para mí, para ti. Porque cuando lo escribes es más probable que esta semana realmente lo hagas. Y si este video te hizo pensar diferente sobre tu despensa, un like ayuda a que más familias mexicanas lo vean antes del 1 de junio. Completamente tu decisión. Solo quería mencionarlo.